Nueva serie, la reforma de la Iglesia, y hoy el título es: la reforma de la Iglesia debe ser una reforma espiritual. La seducción y los compromisos con este mundo, el propio descuido de la doctrina o el abandono de la piedad hacia Dios, están planeando siempre sobre la Iglesia de Dios, y fue un serio peligro tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La reforma espiritual en el pueblo de Dios ha sido la manera de enfrentar tal situación o salir de ella. Y Dios nos ha dado una salvación en verdad grande y gloriosa por medio de los padecimientos, la muerte, la resurrección y la glorificación de Cristo. Nuestro Señor y Salvador es celoso de su Iglesia y su tarea es santificarla, purificarla, para presentarla a sí mismo una Iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga. Y nos ha otorgado de muchas bendiciones espirituales para que en nuestros corazones fructifique ese espíritu de la reforma. La reforma espiritual en la Iglesia será la actitud que está en consonancia con la obra de redención de Cristo y el ministerio que ahora realiza en su pueblo. Hay una gran obra que hacer a nuestro alrededor, en este mundo ajeno e ignorante del Evangelio de Cristo como el Redentor que necesitamos. La Iglesia, bajo el espíritu de la reforma espiritual, podrá desempeñar esta función. Si no, a lo más que se podrá llegar, hermanos, es a realizar buenas obras sociales en nuestra sociedad, hacer pasar un tiempo agradable y entretenido a la gente. Pero por encima de todo esto, el carácter y los atributos de Dios demandan que la verdad que se nos ha dado sea buscada y guardada con celo, y su voluntad obedecida con sincera entrega. Y eso es lo que aparece cuando vivimos bajo esa reforma. Esto es, que la verdad es buscada y guardada con celo, y la voluntad de Dios obedecida sobre todas las cosas. El día anterior, en la introducción, consideramos 2 de Crónicas 34:3 y consideramos algunos puntos de la reforma religiosa que Dios nos ha querido preservar en los textos de las Sagradas Escrituras. Y estuvimos considerando la reforma de Josías, después del año 640 a.C. aproximadamente. Y destacamos la profunda apostasía de aquellos tiempos. ¿Qué quiere decir apostasía? Quiere decir mantenerse apartado de Dios y de su palabra, para volverse a los ídolos y a lo que las naciones vecinas buscaban. Eso es la apostasía. Y seguimos los pasos de este niño Josías según el relato de 2 de Crónicas 34, que nos presenta cómo realizó la reforma en el pueblo. A los 8 años, huérfano de padre, sube al trono, y su madre es la responsable principal de cuidarle y enseñarle. A los 16 años, esto es cuando llevaba 8 años en el trono, busca a Dios. Y a los 20 años, cuando asume las funciones de gobierno, da comienzo la verdadera reforma nacional, tras percibir la idolatría y mundanalidad en la que su abuelo y su padre habían metido a esta nación, y entonces la limpia de todos sus ídolos. Y luego a los 26 años de edad, cuando lleva ya 18 años en el trono, en 2 de Crónicas 34:18, encuentra el libro de la ley de Dios, estableciendo la ley de Dios como la guía que él va a obedecer. Y destacamos el papel de su madre en la contribución para que este adolescente lo encontremos buscando a Dios en medio de totalmente hostil, de un lugar hostil para la obediencia a Dios. No se daba eso en el reino, totalmente antagonista. Y entonces este joven de tal forma buscaba a Dios que desembocó en la limpieza idolátrica de todo el país en la que estuvo a la cabeza. Y también destacamos cómo el buscar a Dios, este buscar a Dios como actividad esencial del alma en referencia a Dios, que nos prepara y nos lleva a querer y buscar esa reforma o ese espíritu que debe de imperar en la Iglesia de Cristo. Volvamos hoy otra vez a Josías, para contrastar el corazón de este rey para con Dios y el que en general imperaba en ese pueblo. Una referencia de cómo prepararnos, vamos hoy a ver, y buscar de quién es la reforma espiritual en la Iglesia. Meditamos en ese buscar a Dios que le caracterizó
desde su adolescencia. No obstante, en 2 Reyes 23, versículo 25, se añade otros detalles importantes al que vamos a prestar atención hoy. Y hoy vamos a ver, el primer punto es el corazón de Josías para Dios. 2 Reyes 23, 25, vamos a leerlo. Dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Aquí nos expresa la naturaleza de la vida espiritual de este hombre delante de Dios, su Señor. Pero miren 2 de Reyes también, capítulo 18, versículo 3, presenta al rey Ezequías de forma similar. Dice, hablando del rey Ezequías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Ambos realizaron serias reformas en la nación. En 2 de Reyes 18, en donde estamos ahora mismo, hablando también de Ezequías, dice en el versículo 5, 6, dice, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y la primera parte del versículo 7, y Jehová estaba con él. La misma expresión se usa para ambos reyes. Ambos son colocados a la cabeza en cuanto a la vida de piedad de entre todos los reyes de Israel. David, Ezequías, Josías son ejemplos de temor de Dios y de una verdadera piedad y obediencia a Dios entre los reyes. Y la descripción acerca de Josías va precedida de un resumen de la obra de reforma que realizó. Versículo 24 del capítulo 23. Dice, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Los encantadores y adivinos, nos dice aquí que él limpió de la nación. Encantadores y adivinos, esto abundaban en esa tierra. Estaban dedicados al espiritismo y adivinar el futuro. Y los médium, estos eran mediadores para el mundo de los espíritus y ponerse en contacto con este supuesto mundo espiritual, cosas que el Señor aborrecía, que no le agradaba al Señor, que estaban escritas en su ley. Los terafines, como nos dicen aquí, consistían en objetos o figuritas usadas como amuletos, sobre todo en los hogares, que según las creencias podían alejar las malas influencias de espíritus, o incluso para que les fuera bien y tuvieran bendición en su hogar. Y hermanos, leemos esto acerca del pueblo de Israel, que tenía la ley de Dios, que decían que Jehová era su Dios. Y nosotros no hemos de asombrarnos que los israelitas, que eran el pueblo de Dios, confiaran en esos ídolos, en terafines. Hoy en día la cristiandad hace lo mismo. Considera a los católicos romanos. Profesan que son cristianos, pero confían en sus santos, en ángeles, en vírgenes y en una multitud de Cristos. Pero es que no te asombres aún más, es que los evangélicos, hay multitud de evangélicos, miles y miles de evangélicos que confían en un Dios no conforme a las Escrituras, sino conforme a sus pensamientos, porque se han hecho una idea acerca de lo que es Dios. Y así violan el segundo mandamiento de la ley moral de Dios, que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo a la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. Y eso es una realidad en el mundo evangélico. Por eso no nos podemos asombrar de que los israelitas andaran de esta manera, si es que hoy la cristiandad anda igual. Y nosotros podemos caer en el mismo error, hacernos una imagen errada de Dios y pensar que estamos sirviendo a Dios y que contamos con su favor.
Cuando el hombre no conoce a Dios o no se apoya en su poder y sabiduría, llega a poner su esperanza y confianza en cualquier cosa, idea u objeto. Notar el énfasis del texto. Este rey limpia todas estas inmundicias como respuesta a la lectura y enseñanza recibidas tras leer el libro encontrado de la ley de Dios cuando buscaban en el templo, cuando estaban restaurando el templo. Lo que no se ajustaba a la ley de Dios, o Dios condenaba en ella, lo eliminaba, lo quitaba de en medio. Lo que no se ajustaba a la ley de Dios, lo quitaba. Esto mismo estuvo detrás del solemne compromiso tras hallar el libro de la ley y de oír las palabras de aquella profetisa de Jerusalén llamada Hulda, confirmando que ciertamente la nación y sus moradores estaban bajo el desagrado de Dios. El rey entonces convocó a todo el pueblo para leer el libro de la ley de Jehová, que seguramente sería el libro de Deuteronomio, donde hallamos ahí las bendiciones y las maldiciones por no obedecer. Y acto seguido se compromete Josías firme y fielmente a cumplir cuantas cosas están escritas en la ley. Pactó ante y en nombre de toda la nación para obedecer de todo corazón y con toda el alma las palabras de la ley de Dios. Y eso lo explica nuestro texto en 2 Reyes 23-25. Josías era un hombre vuelto a Dios, quien Dios era su foco principal en su alma y en su vida. No solo hacía lo correcto, lo que era correcto, no solo empleaba sus fuerzas y sus capacidades para ser agradable a Dios, sino aún su alma, sus pensamientos, sus emociones se movían por el temor de Dios. Esta piedad venía expresada por una respuesta de obediencia a la comprensión y asimilación de la ley de Dios. No era un sentir religioso que fluía de emociones y sueños e ideales de su mente. No, hermanos. Esto era una respuesta de obediencia a lo que Dios decía por su palabra. En eso consiste la reforma. Una obediencia a la palabra de Dios. Se relacionaba con Dios por medio de las Escrituras. Lo que ellas decían lo tomaba como la voz de Dios para él y respondía a Dios recibiendo esa palabra y sujetándose a ella. Esa fue la pauta de tales cambios y compromisos. Así hemos de responder nosotros, hermanos. Si queremos una reforma espiritual, debe ser basada en la obediencia a la palabra de Dios. A toda la palabra de Dios. Buscar a Dios en oración. Buscar, indagar, averiguar qué cosas deben ser quitadas en nuestras vidas. Qué ídolos tienen que ser molidos y hacerlos polvo. Derribar los falsos altares que hemos erigido en nuestro corazón y reparar el altar santo en el cual nos ofrezcamos nosotros mismos a nuestro Dios y Salvador en obediencia a Él. Lo que hizo Josías. Josías buscó a Dios, él vio cómo estaba la nación y hizo una limpieza, quitó todo lo que no estaba en acorde a la palabra de Dios. Comprometiéndonos con el Señor a obedecer todos sus mandamientos. Todos. No unos pocos. Comprometernos con el Señor y con su pueblo. Y es así como empieza la reforma espiritual. Si no, hermanos, no hay reforma. No hay reforma espiritual. Es comprometernos firmes y fielmente a cumplir cuantas cosas están escritas. A someternos de todo corazón y alma a toda su voluntad revelada. Celebrando nuestra Pascua, que es Cristo, así igual como Josías con el pueblo celebró la Pascua, tal como el Señor nos lo demanda y le agrada, que nosotros celebremos a Cristo como el Señor quiere, que tiene que ver con la adoración. Ese fue el corazón de Josías.
¿Y cómo era el corazón del pueblo? ¿Qué hallamos aquí en las Escrituras? ¿Cómo era el corazón del pueblo en general? Pues continuamos el texto de 2 Reyes 23, versículos 26 y 27. Con todo eso, fíjate lo que dice el versículo 26. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Con todo eso, nos sorprende lo que Dios dice para este pueblo. Con todo eso, no desistió la ira de Jehová. Pero no habían realizado grandes reformas. No habían quitado y limpiado la nación de esas prácticas idolátricas y espiritistas. No habían establecido el templo y a los sacerdotes para la adoración santa a Dios. Y queda aquella memorable Pascua de 2 Reyes 23, del 21 al 23, donde podemos leer que no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Con todo esto, ¿no era la perversión de los reyes Amón y Manasés algo del pasado? ¿No habían declarado Josías y todo el pueblo que en aquella ceremonia que andarían de acuerdo a la ley de Dios? Es que Dios se muestra de esta forma. No desistió de su ira. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá. No solamente estaba esta ira de Dios sobre ellos, sino que ya iba a caer sobre toda la nación de Judá y aún de Jerusalén. Esta ira de Dios, hermanos, no es una actitud caprichosa de parte de Dios. Dios no procede de esta forma. Su ira es una de las perfecciones de su carácter. Es la respuesta adecuada al pecado. La ira de Dios es nuestra garantía que nuestro Creador y Redentor nada tiene que ver con el mal, que lo aborrece desde sus entrañas. Es una manifestación santa de Dios. Esto nos avisa que detrás de toda esta reforma nacional que hemos leído en 2 Crónicas 34 y ahora en 2 Reyes 23, había algo extraño. Había algo que no era normal. Y son los profetas que hablaron la palabra de Dios en ese mismo tiempo quienes nos indican qué estaba ocurriendo, qué había en general detrás de tales cambios. El sentir del rey Josías no era el que imperaba. La apostasía introducida por Manasés no era agua pasada. Su sombra planeaba por el pueblo y como un cáncer se había ramificado en el corazón de la mayoría de los habitantes. Y consideren 2 Crónicas 34-33, hablando del pueblo, dice: no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Que vivió Josías. Sofonías y Jeremías, que eran contemporáneos del rey Josías, nos dan la clave de todo esto. Pero solo vamos a ver al profeta Jeremías un poco, para que nosotros sepamos qué pasaba ahí realmente. ¿Por qué el Señor no desiste de su ira, a pesar de todo lo que estaba haciendo el pueblo? Miren Jeremías, vayamos a Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículos 2 y 3. Capítulo 1, versículos 2 y 3.
Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, palabra de Jehová que le vino a Jeremías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Nos dice aquí la fecha, en el año 13º del reinado de Josías, después de iniciar las reformas de Segunda de Crónicas 34, que estuvimos considerando. El ministerio de Jeremías continuó con los últimos 3 reyes, hijos de Josías, hasta la deportación, más de 20 años tras la muerte de Josías. Pero los capítulos 1 hasta el capítulo 10 de Jeremías se consideran el mensaje que este profeta daba al pueblo en tiempos de Josías, contemporáneo de Josías. Y vamos a leer unos cuantos solamente. Capítulo 3. Versículo 6. Este es el Señor hablando con el profeta Jeremías. Y dice: me dijo Jehová en el día del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y luego en el versículo 7 y 8, hablando de Judá, el Señor también dice: y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta del repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y miren ahora atentos, hermanos, versículo 10 y 11. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. ¿Ven? No se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Mira el capítulo 4, versículos del 1 al 4. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitar el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Ante esa reforma que se estaba dando en Segunda de Crónicas 34, Segunda de Reyes 23. Jeremías les estaba predicando esto. Mire el capítulo 5, versículos del 1 al 3. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste, no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Y luego en el templo, capítulo 7, recuerden que estas palabras, estos primeros capítulos que estamos viendo del 1 al 10, es Jeremías predicando al pueblo en esa supuesta reforma, para que ustedes tengan conciencia de ello. Capítulo 7, versículos del 1 al 11, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová
y proclama allí estas palabras y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis y cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres. ¿Se ha hecho la luz? He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vosotros, de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí también yo lo veo, dice Jehová. Jeremías estaba abrumado de lo que estaba viendo en el pueblo, abrumado totalmente. Miren el capítulo 8, del 18 al 22. Bueno, yo realmente no sé, hermanos, yo creo que el versículo 18 y 19 es el corazón del Señor, y el versículo 20 y 21 es el corazón de Jeremías. Lo tengo que buscar, no he podido, no me ha dado tiempo, pero yo creo que los dos primeros versículos, 18 y 19, es el corazón del Señor. Dice así: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallecía en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Yo creo que el versículo 20-21 ya es el profeta. Dice: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Y ya el último, Jeremías 26, pocos meses después de la muerte de Josías. Miren el pueblo, del 1 al 8. En el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová: ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé hablarles, no retengas palabra. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues: así ha dicho Jehová: si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo se convirtieron. No. Le echaron mano diciendo: de cierto morirás. De cierto morirás. ¿Cómo se explica esto, hermanos? ¿Cómo se explica esto? El libro de Reyes y Crónicas, por un lado, hablando de las reformas del rey Josías, al mismo tiempo el profeta Jeremías, por otro, abrumado
declarando el pecado y la maldad que abundaba y anunciando el juicio severo de Dios sobre este pueblo que iba a venir, sí o sí. Josías era un rey, y ciertamente Jeremías tenía muy buen concepto de él. Él le dijo al rey Joacín, hijo de Josías, que su padre, Josías, era un hombre justo. Y él tenía buen concepto, el profeta Jeremías. Sin embargo, Jeremías veía el problema en el pueblo, en general, todo era por fuera, era una obediencia exterior. Exterior. Cierto autor comenta al respecto: aunque el rey era piadoso espiritualmente, la gente le obedecía por temor de él, pero sus mentes no fueron cambiadas. Esto es evidente por las palabras que nos dan los profetas Jeremías y también Sofonías, que era contemporáneo. Segunda de Crónicas 34, 32, 33 nos habla que Josías hizo que se obligaran a ello. Miren Segunda de Crónicas 34. ...32, 33... dice: e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios, y no se apartaron de pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Josías respondía y actuaba en base a lo que oía y sabía y asimilaba de la palabra de Dios. Pero la gran mayoría en Judá y Jerusalén no actuaba de la misma razón, sino por el temor del rey, porque tal cosa era bien mirada en esos días. Muchos lo hacían. El pacto realizado después de encontrar el libro de la ley lo hicieron porque el rey lo decía, porque les obligó, hizo que hicieran pacto. Josías les pidió hicieran tal cosa de corazón. Segunda de Reyes 23:3, que guardarían los mandamientos de Dios con todo el corazón y con todo el alma. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Él oró así al Señor. Él lo hizo delante del pueblo. Ese era su corazón. Y él habló por todo el pueblo, que todos iban a guardar los mandamientos de Dios. Y dijeron que sí el pueblo. Sin embargo, eso no era sino para complacer al rey. Restauraron el templo y asistían, pero no para tratar con Dios, ni limpiarse de sus pecados, ni abandonar sus caminos perversos, no para buscar gracia del cielo para vivir rectamente ante Dios y ante su prójimo, sino como una cosa más en sus vidas, como una añadiduría más. Ellos oían de la palabra de Dios por medio de los profetas, la palabra de la ley, los consejos del rey. Sin embargo, lo hacían sin preparar sus corazones, como antes hemos leído en Jeremías 4. Sembraban la buena semilla de la palabra de Dios, pero entre espinos, la cual ahogaban esa palabra. No araban sus corazones. Dejaban esos elementos que ahogan y hacen infructuosa esa misma palabra de Dios. Y por esta razón quedaban presos a sus pecados y expuestos a la ira de Dios. Esta era la situación, hermanos, que se vivía ahí. Josías era un político, temeroso de Dios y obediente a su palabra, pero un político que traía los cambios a la nación para que el pueblo pudiese oír la palabra de Dios, adorarle y obedecerle, hacer las reformas nacionales para que lo tuviera más fácil el pueblo de Dios. Sin embargo, eso no era toda la reforma espiritual. Las personas tenían que tratar con Dios y obedecerle desde su corazón. Reformaron la nación, pero no reformaron sus corazones. Seguían siendo los mismos.
Conclusión. Pues hay importantes lecciones e implicaciones de estos acontecimientos del trato de Dios con su pueblo que Él ha querido que nosotros sepamos, que tengamos registro para nuestra instrucción y exhortación. Primero, recordarán que hace años, por la bondad del Señor, nosotros en la iglesia pudimos estudiar la confesión de fe. ¿Se acuerdan? En el 2015 aproximadamente. La misma que ahora estamos repasando de nuevo, que nos está impartiendo Rodrigo, que es la doctrina que creemos y predicamos. Lo que luego, años atrás, en nuestros comienzos, revisamos y estudiamos nuestros deberes como miembros. ¿Se acuerda? Como miembros de la iglesia. Nuestros deberes y responsabilidades. También nuestros beneficios. Luego vimos también nuestros deberes y responsabilidades en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestras esposas, con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es lo que queríamos. Y queríamos saber y tener conocimiento cómo a Dios le agrada. Y luego también nuestras prácticas en la vida de la iglesia. El día de reposo, la adoración. Y así hemos estado hasta el día de hoy, desde el 2015. Hermanos, si esto no va acompañado de una reforma del corazón, y ahí tenemos el ejemplo en las Sagradas Escrituras, lo que estamos considerando en esta mañana, si no va acompañado de una reforma del corazón, de meditar y recibir la palabra de Dios para responder en fe y obediencia a Dios, alguno se podrá subir al carro de los cambios y reformas que hemos querido realizar en la iglesia en el pasado. Pero el mensaje de Jeremías, capítulo 1 al capítulo 10, es para él. Es para ese. Podemos haber participado de la reforma que hicimos, conforme a nuestro conocimiento y con la ayuda y la gracia del Señor, y que nos ha sido de mucha ayuda, porque hemos crecido espiritualmente, pero podemos participar de la reforma que hicimos, pero con el tiempo nos podemos adaptar a esas formas, a las formas de la reforma, y sentirnos cómodos y satisfechos. Y hasta en cierta medida orgulloso de haber participado en algo que iglesias solo saben de oídas o lo desconocen totalmente. Y nosotros somos unos privilegiados. Pero podemos adaptarnos a las formas de la reforma y no estar envuelto el corazón. Hacerlo porque la iglesia es así, porque lo lleva a la iglesia. Porque es lo que se está dando. Pero no está envuelto el corazón. No hay ese compromiso. Nuestro corazón quizás no vaya a la par. Como dice Jeremías capítulo 5, versículos del 2 al 4, poco a poco se puede ir endureciendo. No responder a Cristo, sino a nuestros propios intereses y problemas. Podemos llegar a conformarnos a las formas de la reforma, otra vez lo digo, adaptarnos a ella, pero nuestro corazón no ser sensible a Cristo. No ser sensible. Podemos estar envueltos, seguir la corriente de lo que se hace en la iglesia y no estar involucrado nuestra mente y nuestro corazón en ello. La reforma, la verdadera reforma, que es espiritual, demanda que nuestro corazón y nuestra alma estén en sintonía con lo que hacemos. No se puede vivir de las rentas del pasado. Tiene que estar en sintonía hoy. Nuestra mente y nuestro corazón. Si no, eso es endurecerse. Y algo malo está ocurriendo ahí. Segundo, considerar qué importante enseñanza como padres en la crianza de los que son padres con sus hijos. No podemos proveerles solo como hizo Josías al pueblo, rodeándolos de las condiciones espirituales adecuadas. Eso es bueno, eso es buenísimo. Con algunas exhortaciones, pensando que Dios hará o el Hijo hará, que el Hijo responderá. Hermanos, además, como padres, deben hacer como Jeremías a este pueblo. Les dirigió las palabras adecuadas para que respondieran de corazón a Dios. Como en Jeremías capítulo 7, versículo 10. No solo traer al Hijo al templo donde se adora y escucha la palabra de Cristo, sino seguir para ver cómo responde a esto. ¿Cómo responde tu hijo a lo que está escuchando?
¿Qué van a hacer con lo que han aprendido? ¿Cómo repercute en lo que están haciendo? También cómo deben de preparar su corazón para estar delante de Dios. Eso es lo que hacía Jeremías con el pueblo. ¿Y qué si los padres no quieren o no pueden llegar allí y solo se conforman en traerlos y que otros lleguen más allá porque yo no puedo? ¿Y sabes tú de los prejuicios e ideas contrarias contra los creyentes o contra los pastores que se puede ir arraigándose en el corazón de tu hijo? Ahora son pequeños la mayoría, pero bueno, tenemos 2 adolescentes aquí entre nosotros. Pero es que esto se aplica a nosotros también. ¿Qué ideas contrarias podemos albergar en nuestros corazones? Pero enfocado ahora en los hijos. A medida que van creciendo, esto le inutiliza y le cierra los oídos para no oír. ¿Por qué? Porque quizás estés tratando con él exteriormente o más generalizado. Padres que van a la iglesia y no tratan con el corazón de sus hijos, sino que, bueno, se conforman con que ya se sienten en la silla, ya están ahí, están escuchando y se levantan, cantan el himno y se sientan, pero ¿y su corazón? Cuando pequeños están cómodos y es moldeable, tú puedes moldear más o menos a tus hijos, pero cuando crece y el mundo le ofrezca sus encantos, puede cambiar su corazón hasta el punto que le cierra sus oídos por esos prejuicios e ideas contrarias hacia aquellos que deberían mantener un aprecio y respeto para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Esto no hará sino que los hijos se endurezcan más y más y siendo expuestos al medio, la palabra de Dios, al único medio donde el hombre puede conocer a Dios y recibir la salvación de Cristo, se endurezcan más y más. Porque por el mismo medio que es para salvación para unos, se pueden endurecer también con el mismo medio, porque no se ha tratado con el corazón. Trata con tu corazón, trata con el corazón de tu hijo, haz como hizo Josías, pero además haz como hizo Jeremías. Con tus hijos, dirígete a su corazón, exponiendo sus males para llevarlo al arrepentimiento y a la conversión. Veamos el fondo de la cuestión también. Lo que nos muestra nuestro texto en 2 de Reyes 23-25. Dice, no hubo otro rey antes de él, habla de Josías, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿Está mi relación con Dios definida por ir entendiendo la palabra de Cristo e ir asimilándola de forma que respondo con todo el corazón, en obediencia a toda su voluntad mostrada? Enfatizo en ese todo que el texto repite. Lo estoy enfatizando porque el texto lo dice. ¿Estoy entendiendo la palabra de Dios? Y en este entendimiento y en esa asimilación de la palabra de Dios, ¿estoy respondiendo con todo mi corazón a toda obediencia, a toda palabra de Dios? Porque es sobre esa base que se podrá realizar, hermanos, la reforma espiritual. Volverse al Señor Jesucristo, pero de todo tu corazón, para hacer toda su voluntad. Toda su voluntad. Quizá alguno pueda decir, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. No, no lo es, hermano, te lo digo. Y hermana, no lo es. Tiene que ver con la mente y el corazón. Cuando comprendo
cuando comprendemos y asimilamos la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Y comprendo que esa es la voz de Dios para mí, que es Dios hablándome a mí. Lo que Él quiere, lo que a Él le agrada, lo que Él quiere que yo haga. Y lo veo como algo que es bueno para mí, porque es de Dios. Y lo atesoro en mi corazón como lo primero, como lo más importante. Me esforzaré con todas mis fuerzas a someter voluntariamente mi voluntad a la voluntad de Cristo, cueste lo que cueste. Pero ahí entra la mente y el corazón. Si yo entiendo esto, es la voz de Dios. ¿Acaso, hermanos, no es justo que nos entreguemos de todo nuestro corazón a aquel que se entregó por nosotros y nos amó de tal manera? ¿Acaso estaremos estrechos en nuestro corazón a aquel que derramó su sangre por nosotros? ¿Vamos a estrecharle en nuestro corazón y decir, no, eso es una cosa muy dura? Todo nuestro corazón. Obedecer toda su voluntad. Muchos en aquella nación hablaban y parecían que se habían vuelto a Dios. Pero nos dice el profeta Jeremías, nos dice el Señor en su palabra, era fingidamente, no era de todo corazón. No era toda la ley de Dios. No era toda la ley de Dios. Jesucristo es nuestro Salvador, cuando llegamos a ver por las Escrituras que Él solo es quien nos da el perdón y la vida. No nuestras obras, no nuestras posibilidades, no otro hombre, no ninguna otra religión. La salvación la da Cristo, pero Cristo la da solamente por la fe, para que toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza se deposite en el único Salvador. Como dice Hechos capítulo 4, versículo 12, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Hemos de preguntarnos entonces, hermanos, ¿es así como ahora sigo y ando con Cristo? ¿Todos sus mandatos son objeto de mi atención y de mi obediencia? ¿O se han desarrollado algunos peros? ¿Oyes lo que Cristo dice sobre los asuntos laborales? ¿Cómo te tienes que comportar en tu trabajo, con tus compañeros, con tu jefe? ¿Oyes lo que Cristo dice acerca del día de reposo, de la familia, de los hijos, respecto a la iglesia? Y dices, sí, sí. Sin embargo, luego añades, pero hoy en día, pero es que mi situación, pero es que en mi casa, pero es que no se puede tomar de esta forma literal. Si tal cosa está instalada en nuestro corazón, tenemos que saber que ese pero establece límites y condiciones a Cristo. Y tal cosa no puede ser ni existir. Este no era el corazón de Josías. Cuando descubría lo que Dios decía por su palabra, preguntaba, buscaba, pues a eso quería sujetarse. Por eso preguntaba y buscaba, porque quería sujetarse a ello. No la esquivaba ni la pasaba por alto para no hablar del tema. Este es el corazón que honra a Cristo como nuestro Salvador, Rey y Señor. Este es el corazón consecuente con el poder, la sabiduría y la bondad infinita de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el corazón que tenemos que presentar nosotros a Cristo. Y será así que podremos disponernos para realizar y apoyar la reforma espiritual en la Iglesia. Sin tal corazón, hermanos, seremos más bien un obstáculo, un mal ejemplo y excusa y aliento para los desobedientes. Por amor a Cristo, por amor a los perdidos y a la Iglesia de Cristo, cerciórate de quitar esos peros, si los hay, y exponte a todas las demandas de la palabra de Dios, por medio del Evangelio, para obedecer toda la palabra de Dios.
Pregunta, conoce para luego sujetarte en obediencia a toda la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él demanda de ti y de mí. Con todo nuestro corazón. Y así empieza la reforma en los corazones de los hombres, de las mujeres y de los jóvenes, que en verdad tienen tal corazón para con Dios, que toman en serio la palabra de Dios para obedecerla. Que el Señor nos dé tal corazón. Vamos a orar.